Que Dios nos perdone, de Dalía de la Cerda. Ay, Dios mío santísimo, nosotras cómo lo íbamos a saber, joven. Mijito, parecía un muchacho, traía una cachucha, uno de esos aretes en el labio y una lágrima tatuada en el ojo izquierdo. Eso sí, llevaba muy planchadito su pantalón café, con su rayita en medio. Pensé en su mamacita, en su santa madre. Un muertito nomás es un difunto, es el hijo, el hermano, el padre de alguien. ¿Te fijas que cuando se te mueren tus papás te dicen huérfana y cuando tu esposo pasa mejor vida eres viuda? Perder un hijo no tiene nombre, pobre de su madre. No dejo de aconjonarme por ella. Lo natural, la ley de Dios, es que a una la entierren sus hijos, no al revés. Lo hubieras visto. Lloraba con el cuerpo bien agarrado y le gritaba que se lo llevara. Luego se nos fue a los golpes y nos gritó, sí robaba, pero no era una mala persona. ¿Usted cree, mijito? ¿Nosotros qué vamos a saber si era una buena o una mala persona? Nomás lo vimos ahí con el machete y que lloraba en su casa. ¿A qué llorarán en la nuestra? Pues mejor allá, ¿que no? Esa noche hacía hartísimo frío. Mis hermanas y yo nos acostamos a dormir. A mi mamá, ella ya no camina, padece de pie diabético y es ciega. Es que, imagínate, tiene 90 años, ya está muy malita. Después le dimos de comer a Zapatitos, nuestro gato, y nos preparamos un cafecito de olla con harta canela y unas conchas de chocolate y nata. Estábamos acabando un trabajo, acá en la colonia. Cada 12 de diciembre se organizan primeras comuniones comunales y esta vez nos tocó a nosotros hacer los vestidos de las chamaquitas. 15 vestidos de raso blanco, con encaje y velo. Les bordamos con hilo dorado, una paloma blanca de pura lentejuela y chaquira. Queda bien bonita, aunque es muy cansado. Trabajamos como costureras y así nos ganamos nuestro dinerito. Andábamos en la bordadera y oímos un ruido en el patio. El Toby empezó a ladrar. Mi hermana, Emilia, fue a asomarse. Anda un cabrón en el patio, nos gritó. Vivimos en una colonia conflictiva y aquí son comunes los robos y los asesinatos. Nosotras llegamos cuando todavía no había nadie. Habitamos toda nuestra infancia y juventud por allá en el centro histórico. En aquellos tiempos había decenas de vecindades. Un día vino un señor muy trajeado. Se presentó como representante de gobierno y nos alegó que iban a comprar esas fincas y que nos teníamos que ir. Mi papá se hizo de un terrenito por acá. En ese entonces era un ejido. Era puro monte y si acaso había uno o dos casas construidas con lo que se pudo. Cartón, lámina, ladrillo viejo. Poco a poco mi papá fue fincando y nos hicimos de una casa digna. Luego llegó otro trabajador del gobernador y nos informó que nuestros terrenos no eran nuestros, porque la persona que nos los vendió no era dueña de nada. Nos querían desalojar. Los colonos nos organizamos y resistimos. Aquí estamos. No nos reconocen todavía como colonia. Nos llaman que asentamiento irregular y por lo mismo no tenemos acceso a servicios. No hay luz eléctrica ni agua en el alcantarillado. Todo lo que ves de luces y drenaje lo han puesto las inmobiliarias que se adueñaron de las tierras vecinas y construyeron pajareras y edificios multifamiliares. La colonia, así le decimos nosotros, se fue poblando, se empezaron a fincar casas cada vez más chiquitas y se dejó venir gente muy fea de modos, familias sin valores morales, cholos y señoras de reputación dudosa. El gobierno no manda patrullas para cuidarnos porque no estamos municipalizados. Por eso hay robos y drogadictos en las esquinas. Las inmobiliarias no se hacen responsables de la inseguridad. Dicen que ya bastante han hecho con pavimentar y alumbrar las calles. Vivimos a la buena de Dios. No era la primera ocasión que allanaban nuestra casa. Por ahí de enero, un señor al que unos vecinos querían linchar por ratero se brincó a nuestro patio y agarró a mi hermana Marta de rehén. Quedamos ariscas. Por eso, cuando Estela gritó que había un cabrón afuera,
Fuimos corriendo a la cocina, que está pegada al patio, y sí, joven, ahí lo vimos. Te digo, tenía toda la pinta de un cholo, playera aguada, los pantalones de esos pescadores. Pues, ¿qué le decíamos? Vete, mijo, no queremos problemas, somos unas señoras solas. Tócate el corazón, mijo. ¿Que no tienes madre? No entendió razones, y que se nos deja venir. ¿Y cómo ves que traía tremendo machete en la mano? Estamos hartas de vivir rodeadas de violencia, pobreza y robos. Por eso me da tristeza pasar por el centro y ver centros comerciales lujosos y cotos donde fue nuestro hogar. Me da tristeza que nos despojaran de nuestras casas por ser morenos y de pocos recursos, porque por eso fue. El gobierno lo llamó saneamiento del centro histórico. La mera verdad es que no nos querían correr por feos y pobres. Y uno, aunque pobre y de tez humilde, tiene derecho a la vivienda. Acá en la colonia, tú la miraste. Nuestra casa es sencilla, pero digna. Tenemos un patio grande, con muchas plantas y espacio para nuestros animalitos. ¿Viste que criamos gallinas y coconos y que también hay una cocina espaciosa y 4 cuartos? Pues con trabajo y esfuerzo nos hicimos una familia en nuestras cositas. Las constructoras y el gobierno son los culpables de la violencia. Construyen casas inhumanas, viviendas de 2 recámaras y un baño, y de apenas 40 metros cuadrados. ¿Sabes cuánta gente vive ahí? Hasta 10 personas. Los muchachitos mejor agarran para la calle y acaban en una esquina. Por eso nos dio compasión y le rogamos, mi hijo, agarra juicio, por San Judas, vete, te invitamos de cenar, no vayas a desgraciar tu futuro por una pendejada. No nos escuchó. Aquí nos mira como presa fácil de los delincuentes, porque no teníamos un hombre que nos cuide. Mi papá murió hace 20 años de cáncer y luego mi mamá cayó enferma de diabetes y nosotras renunciamos a hacer nuestra vida matrimonial para dedicarnos a cuidar lo más sagrado que una tiene, que son los padres. Se nos fue la juventud en ver por ellos, en cuidarlos y nunca nos casamos. Somos las quedadas de la colonia. Quizás por eso decidió meterse en nuestra casa. Y verdad de Dios que no queríamos perjudicar a nadie. Pero se nos dejó venir con el machete y aunque le gritamos, mijo, no, mijo, llévate lo que quieras. Estaba como en otro planeta. Mi hermana le dio un sartenazo en la mera chompa. Yo entré en crisis. Agarré otro sartén y le hice la segunda. Le dimos como 10 sartenazos en la cabeza, hombros y espalda. Se cayó al piso. Mi otra hermana estaba fuera de sí, solo nos miraba llorando. Ya cuando vimos que estaba ahí, en el suelo, sin moverse, llamamos a la policía. Nos fuimos a la sala y seguimos tomando café y pan para el susto. Nos daba miedo que se fuera a levantar. Llegó la policía y una ambulancia. Le contamos lo que pasó. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa que nos informan? La muchacha ya no cuenta con signos vitales. ¿La muchacha? Les preguntó mi hermana. La muchacha que se les metió a robar, nos contestó el oficial. Híjole, mijo, se me rompió algo por dentro. Yo jamás pensé que fueras una chamaca. Te juro que parecía un cabrón. Ya nos acercamos y sin cachucha, sí, sí era una jovencita. Traía su cabello recogido con unas trenzas. Su cabeza, ay no, sobre un charco de sangre. Tenía los labios ya moraditos. Pobrecita. Sabe que habrá vivido para terminar en esos pasos. Vino su mamá y ya, luego te digo que se nos fue a los golpes. Su hermano nos amenazó. Los vecinos se amontonaron afuera de la casa. Entre gritos, el CEMEFO se llevó el cuerpo de la jovencita y a nosotras nos trasladaron al Ministerio Público. Nos dejaron salir al día siguiente. Comprobamos que actuábamos en legítima defensa. Nos absolvieron. A mí lo que me preocupa es Dios. Una cosa es que nos perdone la justicia humana y otra no tener un castigo divino. Ya le hicimos un overario a la muchachita y organizamos todos los rosarios de la morenita en tu humilde casa. También le regalamos los vestidos a las jovencitas de las primeras comuniones y le pedimos a San Judas que interceda por nosotras ante nuestro Padre Dios. ¿Crees que nos irá a perdonar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo les voy a platicar y contar el cuento que se nombra Que Dios nos perdone, escrito por Dalía de la Cerda, que pertenece al libro Perras de Reserva. Bueno, el cuento Que Dios nos perdone
Fue escrito por Dalia Cerda, una autora mexicana contemporánea nacida en Aguascalientes en 1985. Ella se ha vuelto reconocida en los últimos años por su forma de escribir sobre la realidad social en México, especialmente temas como la violencia, la pobreza, la desigualdad y la vida en colonias marginadas. Además de dedicarse a la literatura, también es activista feminista y ha participado en colectivos que buscan apoyar a mujeres en situaciones vulnerables, lo cual influye mucho en sus historias, ya que muchas veces sus personajes son mujeres que enfrentan condiciones difíciles o injustas. Este cuento forma parte de su libro Perras de Reserva, publicado en 2022, una obra que reúne varios relatos que muestran diferentes caras de la vida en contextos complicados, donde las personas tienen que sobrevivir día a día. En este libro, la autora utiliza un lenguaje muy directo, sencillo y realista, lo que hace que sus historias se sientan cercanas, como si alguien estuviera contando algo que realmente pasó. Gracias a este estilo, sus textos logran conectar fácilmente con el lector y transmitir emociones de una manera muy clara. En el caso de Que Dios nos perdone, la historia se centra en un suceso trágico que ocurre en una colonia con muchos problemas de inseguridad, pobreza y abandono por parte del gobierno. A través de la voz de una mujer se narra lo que pasó una noche en la que, por miedo y por protegerse, ella y sus hermanas terminaron tomando una decisión que lo cambiaría todo. Lo interesante del cuento es que no solo muestra el hecho en sí, sino también todo el contexto en el que viven los personajes, lo cual ayuda a entender por qué reaccionaron de esa manera. Otro aspecto que yo considero muy importante es que la autora no presenta a los personajes como completamente buenos o malos, sino como personas normales que se enfrentan a situaciones extremas. Esto hace que el lector pueda cuestionarse qué haría en su lugar y reflexionar sobre lo difícil que puede ser tomar decisiones cuando se vive en un ambiente lleno de violencia. Además, el cuento también toca temas como la culpa, la justicia y la religión, ya que las protagonistas se preocupan no solo por lo legal, sino también por si Dios podrá perdonarlas. Como tal, yo considero que este cuento es muy impactante porque no solo cuenta una historia fuerte, sino que también muestra una realidad que muchas veces no se ve o se ignora, a través de un lenguaje sencillo y una narración muy humana. Dalia de la Cerda logra que el lector reflexione sobre la violencia, la desigualdad y las condiciones en las que viven muchas personas en México.